Ok, muy buenas noches Nueva York, muy buenas noches público querido de aquí de Los Ángeles, California. Estamos en vivo desde los estudios de GAFU, YouTube, en el puerto de Long Beach, California, el puerto más grande de aquí de la costa oeste de Estados Unidos. Y esta noche pues queremos hacerle una invitación muy especial para que inviten a sus amigos, familiares y personas conocidas de nuestro invitado del día de hoy. Estamos ya en vivo con el programa Guayanuja, Let's Talk. Conversemos con el emprendedor neoyorquino hondureño Jorge Marín, en vivo y en directo desde Long Beach, nuevamente, California, a través de Nueva York, donde él se encuentra, a través del canal de GAFU, YouTube y también Facebook Live, y también desde nuestro sitio en Instagram. Así es de que no se olviden de invitar a sus amigos. Ya, buenas noches, hermano Jorge Marín. ¿Cómo te encuentras allá en Nueva York? Buenas Bienvenido. noches, Ronnie. Placer estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Y aquí estoy en Nueva York. El clima estuvo bueno hoy en día, ¿verdad? Y aquí estamos presentes en tu programa y estoy para servirles. Gracias. Mira, quería nada más pedirte de favor que me dijeras más o menos cómo está la temperatura ahí en donde estás y en qué parte de Nueva York estás. Ok, cuando salí esta mañana, el clima estaba bueno. Sí, un poquito de frío por el viento, pero si caminaba en el sol, no lo sentía mucho. ¿Verdad? Ya. Yo vivo aquí en Queens, New York. Vivía en Brooklyn antes, pero ahora vivo en Queens, ¿verdad? Y el clima estuvo buenísimo. No tenía mi jacket puesto, ¿verdad? Solo tenía una camiseta, manga corta, Ujú. pero no podía estar mucho tiempo en el frío, en el clima, porque de repente venía un vientito bien frío, entonces tenía que salir corriendo. Pero estuvo magnífico. Quiero Excelente. Mira, tener nieve. ya estamos en vivo. Solamente te quería mostrar aquí la Ok, señal que estamos en vivo. Y bueno, para invitar a todas las personas ahí que nos sintonicen, que por favor inviten a sus amigos, porque tenemos a un emprendedor muy conocido en Nueva York de nombre Jorge Marín. Vamos a conocer mucho de la vida de él en un lapso de 60 minutos o menos. Trataremos de encapsular toda esa información en una hora o menos, porque ese es el tiempo que nos permite Instagram y también las redes sociales. Podemos agrandarlo, pero no queremos hablar de cosas de esencia, cosas que los van a inspirar el día de hoy. Inspirar porque vamos a examinar y vamos a escuchar la historia de un emprendedor hondureño, un emprendedor garífuna. Estábamos algo ocupados antes de salir al aire porque estábamos platicando acerca de la vida diaria, cotidiana, de lo que es vivir en Nueva York, de lo que es vivir en los Estados Unidos como garífuna, ¿verdad? Así es de que Jorge me abrió los ojos en varias formas, en varios aspectos de la forma de pensar de él, pero para no confundirlos, vamos a ir en orden. Vamos a tener nuestra primera pregunta. ¿En dónde nace Jorge Marín? ¿En qué comunidad de Honduras? bueno, nací en La Ceiba y me crié en el bello puerto de Tela, ¿verdad? Y a los 2 años emigré aquí a los Estados Unidos, Nueva York, Brooklyn, ¿verdad? Y después ahora estoy viviendo aquí en Queens. En Queens, Nueva Sí, York. Jorge, me estabas contando de que durante los años que llegaste a Nueva York como a los 12 años de edad, ¿verdad? exactamente, ¿Cómo fue el cambio? Fue un exactamente. cambio brusco viniendo de lo que es La Ceiba. La Ceiba es un puerto lindo. Yo conozco La Ceiba, encantador lugar, mar abierto y es realmente la puerta para lo que es Roatán, Islas de la Bahía. ¿Cómo fue ese cambio viniendo de Honduras y entrando a una urbe como es Nueva York? Bueno, yo nací en La Ceiba, pero me crié en Tela, Ok, ¿verdad? En Tela, la ciudad de Tela.
Y al llegar a Nueva York, no sentí, me gustó en cuanto llegué, me gustó Nueva York. Lo único que no me gustó fue que llegamos un 25 de febrero, enero, y estaba frío esa noche. Ese Sí, frío se me entró a los huesos, ¿verdad? Pero cuando ya mi mamá, mi madre, nos entregó, nos registró en la escuela, en Junior High School, y ajá. en la clase habían compañeros de Panamá, Puerto Rico, Santo Domingo, Costa Rica, Nicaragua. Habían muchos estudiantes de diferentes países. Entonces la pasé bien, la pasé bien. No fue ni un culture shock, la pasé bien. No me puedo quejar. Pero el cambio brusco de clima, viniendo de clima tropical a, a este clima que es tan intenso como es Nueva York, ha de haber tenido algún impacto dentro de tu vida. Me imagino de que fue un cambio radical. Sí, eso sí te lo voy a dar, que sí, al son del día, a mí no me gusta el frío, ¿verdad? Ah, creo que eso es lo único que no me gusta de Nueva York, de este lado, de este estado, el frío. En el invierno me vas a encontrar siempre en mi casa o en la casa, que yo no puedo estar mucho tiempo. Cuando conseguía trabajo, lo primero que les preguntaba, ¿voy a estar afuera? Sí, no lo quiero. Ese es mi debilidad, el frío. Eso es una cosa que sí, pero lo demás, todo era normal. Pero sí, nunca me ha gustado. Eso fue el único problema que yo he tenido en Nueva York, el clima de frío. Estudiaste high school en Nueva York y bueno, aprendiste inglés, te juntaste con grupos diferentes de personas de diferentes países, más que todo caribeños, porque hay muchos caribeños en Nueva York. Pero, ¿cómo encontraste a tu gente? ¿Cómo fue ese episodio en tu vida donde ya viste a otra gente garífuna? No solamente de Honduras, sino de Guatemala y de Belice. ¿Cómo fue esa experiencia y dónde fue? Bueno, cuando llegamos aquí en Nueva York con mis hermanos, mi mamá y mi padrastro, todos los fines de semana íbamos al Bronx, a los otros familiares, y nos reuníamos, me acuerdo aquellos tiempos, había un sitio que se llamaba Club Lempira, ¿verdad? Por la 174. Entonces ahí hacían la fiesta la gente, y llevaban a sus niños, ¿verdad? A la comunidad, y en el verano, ¿verdad? En Brooklyn era Linden Boulevard. Hasta la gente de Bronx se venían en los 80 a Linden Boulevard a juntarse con la comunidad garífuna, ¿verdad? Y Wow. después, ya mi hermano DJ Neto, él es de la gente de Santa Fe, me acuerdo que en los 80 él tocaba la música para la fiesta de la gente de Guerilla. Entonces, de vez en cuando mi hermano me llamaba a mí, Jorge, venía aquí conmigo para que me ayudas con las bocinas. Entonces, de vez en cuando yo me iba con mi hermano a ayudarle, porque él tocaba para la gente de Santa Fe en los 80, DJ Neto. Ya, ya, ya. Y después, mi primo Héctor Vera me invitó a un evento en Manhattan, donde estaba tocando Estrella Subo y no me acuerdo qué otro grupo, y ahí estaba Félix Miranda de Belice, que Ah, sí, sí, sí. narró, sí, Y que Gemery. sí, ese mismo, que en paz descanse, y él explicó de quién somos y de dónde venimos como garífunas. Porque te puedo decir que hasta ese año yo no sabía lo que es ser garífuna y de dónde venimos, ¿verdad? Él dio la historia y después yo hice research para, para yo estar um, como más Enterado. equipado. Sí, y después mi primo Héctor Vera con Raymond Martínez, Benny Solano,
Virgilio López, un pintor de Trujillo. Hicimos una compañía, Garífuna Enterprises, donde nosotros vendíamos música en cassette, después salieron los CDs, llaveros y camisetas, ¿verdad? Hicimos como por 4 años, vendíamos en los parques y ahí fue conociendo yo más a los artistas, a las bandas y empezamos a hacer fiestas con la compañía que teníamos. Me acuerdo que contratamos a Grupo H, creo que era, y Sánigo de Guatemala. Ajá. En otra fiesta contratamos a Mando Ballesteros, ¿verdad? Y yo creo que también contratamos en una fiesta que tuvimos ahí se llamaba el Freezer, un lugar que le llamaban el Freezer, porque era bien helado el invierno, con Travesía Band, el grupo de J. King. Ya, de J. King, ajá. Sí, ya, Travesía Band, sí. Y así sucesivamente, nosotros empezamos con esto de la música, de la cultura garífuna. Gracias, Jorge Marín. Estamos en vivo y a todo color en el programa de Wayunaja. Let's Talk. Conversemos con uno de los empresarios, un emprendedor garífuna, Jorge Marín, que se encuentra en vivo y a todo color desde Nueva York y nosotros aquí desde los estudios de Long Beach, California. Empezamos hablando de cómo llega Jorge Marín de Honduras a Nueva York de 12 años, va a la high school, se gradúa a los 18 años, luego de ahí él logra pues trabajar y en el camino en que él andaba pues rebuscándose todo, es cuando inicia ese contacto con la comunidad garífuna. Y ahí fue donde, por medio de su hermano, ¿verdad? Que era DJ, él con la ayuda que le brindaba a su hermano, él logró pues socializarse más y darse a conocer, aunque de hecho no fue hasta más tarde, ¿no? Que lograste conocer, Sí, encontrarte con tu primo Héctor Vera, el muy reconocido Raymond Martínez, que también ya está jubilado, sí, que vive en Nueva York, y también de Solano, ¿no? Y también mencionaste a este señor que acaba de fallecer también, Iguemery, el señor Miranda. Esos fueron los principios, eso me recuerdo yo, fíjate, Jorge, viviendo aquí en este lado de Estados Unidos, en Los Ángeles, las aventuras que ustedes vivían, esa creatividad de que crear una empresa que vendía música garífuna, que vendía artefactos garífuna, que vendía ropa, que fue el comienzo de algo bonito porque eso le daba la pauta a la comunidad garífuna de Nueva York, que era grande, de que sí había unión, de que sí había ese espíritu de salir adelante, no solamente de ir a trabajar para otros, sino crear dentro de sí mismo empresa. Y aparte de eso, pues poder dar a conocer la música garífuna. Así fue como nace el amor de la música garífuna en ti, Jorge. Y bueno, con esto quiero que nos platiques un poco acerca de la industria, de la compañía que tenés ahora que se llama Garífuna Entertainment Incorporated. sí. Me acabo de jubilar recientemente, más de 3 años, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer ahora que me estoy jubilando? Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a continuar con el gran amor que le tengo a la música, al entretenimiento. Y fundé mi compañía, como usted dijo, Galifo Entertainment Incorporated, hace como 2 o 3 años. Y ahí estoy, poco a poco. Me reuní con ciertos productores de la música clásica, ¿verdad? Como Caliga Band, con el señor, el dueño de Caliga Band, ¿verdad? Calimán, ¿verdad? Hablé con Mando Ballesteros. Matter of fact, tengo un proyecto que saldrá muy pronto. Lo mejor de Mando Ballesteros digitalmente se venderá en mi website, garifoentertainmentinc.com.
Me contacté con Bárbara Morales, que sacó un CD con el grupo Uber de Belice, que se llama Punta Licious, el título. Excelente CD. Y también me contacté con el dueño de la banda de Uber y que sacó su primer CD que se llamaba Real Issues. Después me contacté también con el dueño de la primera producción de Fernández Band, ¿verdad? Me Fernández contacté Band. con Remo Martínez, Fernández Band, sí, el primer CD. Me contacté con Remo Martínez para sacar la producción de Marta Guevara, que es Las Torres Gemelas. Oh, sí, sí. También me contacté con el dueño del primer CD que sacó Titi Man, que se llama Náfago, y el señor, no me acuerdo en qué estado, me contacté con él y me dio el permiso para sacar el CD. Y yo primero me enfoqué en sacar la música clásica de los 90, 2000 y pico, porque son las mejores grabaciones. Me contacté con Estrella Subó, con los dueños de Estrella Subó, para sacar su CD, Pia Minardi, ¿verdad? Y, Buenísimo, buenísimo. y aunque tuve que mandar a remasterizar ciertos CD por el volumen, ¿verdad? Pero lo hice. Entonces, por ahí empecé con la música clásica, ¿verdad? Y en el futuro tal vez trabaje con los nuevos artistas que están saliendo ahora y las bandas nuevas, ¿no? Pero toda esa música, si la gente la quiere comprar, solo va a mi página, garifoentertainmentinc.com, y lo pueden bajar a su teléfono, a su iPad, ¿verdad? Tengo CDs también, pero la venta de CDs de la música, de cualquier música, ha bajado. Entonces, por eso que puse la música en línea digitalmente. Excelente. No, me alegra saber esto, Jorge, porque hay mucha gente cuando yo toco como DJ, ¿verdad? Y cuando pongo música de esas de los grupos que mencionaste, como Ugur Band, um, eh, Fernández Band, Estrella Subo, ¿cuál es el otro? Estrella Subbo y de las Estrella Torres Gemelas Subo. también. Ajá. La gente me pregunta, hey, ¿cómo puedo conseguir eso? Yo le digo, bueno, váyanse ahí más que Amazon es lo que uno piensa rápido, Amazon o CD Baby, etcétera, etcétera, pero sin saber de que existía garifunaentertainmentinc.com, porque ahí pues puedes comprar no solamente el CD, sino también puedes comprar el download. No necesariamente tenés que ir a tal vez a bajar la música de gratis, sino tal vez invertir y promover lo que es tu negocio. Porque estaba viendo yo el otro día de que un álbum lo tenés súper barato, está más barato. ¿Podrías mencionar alguno de los precios de un álbum completo o un solo download de una canción? ¿Qué Sí, precio? sí, sí. Ah, la, cuando el cliente quiere bajar una canción en mi website, garifoentertainment.com, le cuesta una canción $1.20, ¿verdad? Si no quiere comprar el álbum, puede individualmente bajarlo cuanto quiera. Si quiere comprar álbum, depende si hay 10 canciones, le va a costar $9.99, creo, o $10.99. Si es un álbum como Caliga Band y que solo tiene 6 canciones, ¿verdad? Hay unos que tienen 5, entonces va a costar $5.99 o $4.99, porque son 5 o 6 canciones en ese álbum, ¿verdad? Pero el cliente tiene la opción de decir, nada, no me gustan las canciones, esta voy a bajar las que a mí me gusta individualmente, y es $1.25, $1.20. Un Y dólar quiero con 20 decirte, centavos, excelente. sí, porque se tiene que pagar taxes. Cuesta 99 centavos para comprar una canción digital, pero lo demás, los 20 centavos son los taxes. Oh, correcto. Y Gracias, gracias. yo he hablado
con otros artistas y productores y bandas que tienen su música y dice, oh, pero yo ya tengo mi música en diferentes websites. Pero yo le pregunto, pero ¿cómo tú hiciste ese contrato? Oh, yo lo bajé a download y ahí está. Pero tú bajaste tu música, tú subiste tu música a estos diferentes websites. Tú tienes un contrato físico que diga cuál es tu porcentaje y todos me dicen que no saben, que solo reciben un cheque de vez en cuando. Y no es mucho, ¿verdad? Pero reciben su cheque, pero yo le digo a ellos, ok, te mandan un cheque, digamos, por $100, pero tú sabes cuántas downloads ellos han vendido y qué porcentaje te están dando a ti de regalías. Ni uno me puede contestar esa pregunta. Sí, Y eso sí, está sí. pasando en todos los géneros. No, Porque la tenés gente razón, quiere Jorge. promover, los artistas, las bandas que no saben del negocio, bajan su música. Y mira, hasta un artista y productor de música rap dijo, yo saqué todas mis cosas, todas mis canciones de esa página y tengo la propia mía, porque ellos venden 1 millón de copias, ¿verdad? Y supongamos que cada copia es $1, eso es $1 millón. ¿Y qué pasa? Solo me mandan un cheque de $4,000. Eso es un robo, Eso ¿verdad? es 1% nada más, 1%. Pero las compañías grandes, sin mencionar mi nombre, el nombre de ellas, ellos venden millones y millones de dólares en música download, pero a los artistas, a los dueños, le dan un porcentaje mínimo. Y supongamos que tú tienes un álbum, una canción, y vendes $1,000,000 en download y te mandan un cheque de $5,000. Ahora tú lo tienes que dividir con tus compañeros, ¿verdad? Del grupo. Porque alguien hizo la música y letra y lo tienes que compartir esos $5,000 en 2 o 3 personas. ¿Cuánto tú ganas? Casi nada. Eso no es Pues negocio. las compañías Jorge, se quedan con... una pregunta. Dime. Si alguno de los músicos que quisieran contactarte para usar tu plataforma para vender su música, ¿podrías dar tu número de negocio, el número de contacto para poder llamarte y para poder hacer un contrato con ellos? ¿Cuál sería la forma de contactarte y qué números te pueden llamar? Bueno, 347-831-2124. Ese es mi número de teléfono, que me pueden llamar a cualquier hora, con tal que sea de negocio, me pueden llamar a las 4 de la mañana. I'm available. Y me pueden mandar un email a punta.record@gmail.com, ¿verdad? Lo estoy anotando ahorita para ponerlo en pantalla. Sí, 347-831-2124. 347-831-2124. Sí. Ok. Ahorita lo vamos a poner para que la gente que esté interesada en comunicarse con Garífuna Entertainment Inc. puedan llamar al 347, que es el área, 831-2124. Ahí lo tenemos en pantalla, el número para las personas interesadas. Una pregunta seria, y yo sé que me la vas a contestar, Jorge. ¿Qué pasó con los empresarios Garinagu, dueños de grupos, de los grupos que existían en tu época, en esa época que tenías tu negocio con Héctor Vera? Esos grandes empresarios que se movían para ir a tocar a fiestas en todo el Bronx, en Brooklyn, en todas partes de Nueva York. ¿Por qué y dónde estuvo la falla? ¿Por qué no pudieron hacer esa transición de CD compacto, de compact disc, de cassette o de vinilo
hacia lo que son downloads. ¿Por qué desaparecieron esos grupos? ¿Por qué ellos no pudieron capitalizar en ese mercado que se estaba formando, que era el download, que era la música a nivel digital? Y ya ellos se resignaron a ya no grabar porque ya no se podía ver el dinero tangible, porque no podían vender sus CDs, y esa transición de CD o de cassette o de vinilo hacia lo digital vino a causar un daño grande a lo que son los músicos garífunas. Dime la verdad, ¿qué es lo que realmente, en tu opinión, pasó? Bueno, de todo, cuando yo me metí a este negocio, yo no sabía nada de este negocio, de la música, ¿verdad? Comenzamos con nuestros amigos, compañeros haciendo fiestas, y fue mi primo Héctor que fue el primero que nos dijo, hey, vamos a vender música también. Y aceptamos. Y fui aprendiendo. En esa época, la música garífuna no se encontraba en ni una tienda o casa disquera. Y yo le decía a mis compañeros, vamos a tener que meter la música a las casas disqueras, porque no podemos esperar hasta los fines de semana en los parques que la gente venga a buscar la música. Y me dijeron mis compañeros, está buena la idea, pero yo no dudo, yo tengo duda que esa gente no coja la música, porque la música de nosotros no es comercial, no es famosa. Yo le dije, pues vamos, yo lo voy a hacer. Y me acuerdo de la primera tienda que yo fui en la Tercera Avenida, que se llamaba Nunu Record Shop, ¿verdad? Oh, sí, 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 Y a sí. la par había otro que era dominicano, no me acuerdo el nombre de la tienda. Yo fui donde este señor, se llamaba Nuno, creo que era árabe el señor, o descendencia judía, uno de las dos. Yo le dije, mira, tengo esto y quiero, y no hay problema, dámelo, pero yo te voy a pagar lo que estaba vendiendo. Y fui a otra tienda y yo tenía que convencer a los dueños que lo agarraron a crédito y que como se venda, me paguen. Y el precio que yo lo conseguía, la música, los CD, los cassettes, era demasiado alto. Y los productores y los dueños de la música, de esa grabación, no entendían del negocio, ¿verdad? Ellos querían ver sus 9, 10 dólares por CD, ¿verdad? Yo les decía, no, tú me tienes que dar el CD a 5 o 6 pesos o 7 pesos para yo revenderlos a la tienda para que ellos los vendan a tal precio, ¿verdad? Y siempre teníamos ese problema, porque el productor, el dueño de esa producción, quería ganar el porcentaje más grande, ¿verdad? Pero continuamos, nosotros ganamos tal vez 50 centavos por cada CD que se vendía, el dueño de la tienda ganaba más que nosotros y el dueño de la producción. Pero así nosotros seguíamos, ¿verdad? Y me acuerdo de una tienda, Garífuna Enterprises llegó a tener 15 tiendas en Nueva York. Wow. Me metí a las tiendas, casas disqueras en el Bronx, tenía 3, 4, 3 en Brooklyn y hasta llegué a poner la música. ¿Te acuerdas en la 42, debajo del tren número 2 creo que era, había una tienda de record store? ¿Te acuerdas? ¿Tú nunca Ya. la viste? Muy El, poco conocí lo que eran las tiendas, sí. ok, pero en la 42, en la estación del tren, no me acuerdo si era del 4 o del 2, había una tienda donde un señor vendía música de todas partes del mundo, universal, internacional. Yo le quería meter la música ahí también. Y se vendía, ¿verdad? Él me llamaba, Jorge, necesito más música, ¿verdad? Pero hubo un momento
en que más de un productor de música fue a vender la música a la tienda donde yo, ¿verdad? Y eso fue lo que más me hizo sentir mal por el, ¿cómo se dice? La Sabotaje. puñalada, el Estaban sabotaje, saboteando. ¿verdad? Que uno de los dueños de la casa disquera me llamó y me dijo, mira, Honduras, ¿qué está pasando? Yo, ¿cómo que está pasando? Aquí vino esta persona a querer venderme sus producciones. Yo le dije que tú me las has traído primero y yo no te voy a hacer esa trampa a ti, ¿verdad? Y eso me desilusionó mucho, ¿verdad? Porque yo me, yo me, yo me iba hasta el Bronx en tren con una bolsa grande en mi hombro y agarraba el bus o caminando a todas las tiendas a vender la música y Wow. recolectar el poquito dinero para pagarle a la gente. Y, y ahí yo me dije, no, yo no voy a seguir en esto, voy a concentrar en mi trabajo, ¿verdad? Y eso es lo que pasó. Después que yo me retiré, ni uno de los dueños de la música siguieron el trabajo, porque es un trabajo 24/7 cuando viene empezando. Duro. Duro, ¿verdad? ¿Verdad? Y ellos creían que iba a ser fácil. No, tenés que estar ahí constantemente. Cuando el dueño de la tienda te dice, hey, ya no tengo más música de tal equipo, de tal banda, tenés que ir a reemplazar el mercado, la mercadería. Y ellos creían que iba a ser fácil, ¿verdad? Yo llevé al Grupo H a la Tercera Avenida, a la tienda New Record Shop, hablé con el dueño y lo hicimos un sábado. Mira, amigo, ese sábado, ahí había unos cuantos garífunas, sí, pero ese sábado, cuando el Grupo H, no, cuando el Grupo H empezó a tocar, ahí se vendieron los CDs del Grupo H como pan caliente. Wow. Dominicanos, puertorriqueños, porque le gustó el ritmo. Y ese CD lo tienen a la venta así. ¿Cuánto cuesta? $15. Se fueron. Entonces, yo sé que nuestra música tiene comercio, se puede vender, ¿verdad? Y entonces los dueños de estas grabaciones, producciones, no saben del negocio que se necesita distribución, promoción para que se venda el CD, para que se venda la música. Entonces después vino el problema lo digital, que no estaban ellos preparados. Pero ¿qué pasa? Ahora todo el mundo pone su música en, en esas websites, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Como yo dije, ponen la música ahí, pero no saben cuánto ellos están recibiendo, qué porcentaje están recibiendo, no se lo saben. Solo saben que la Aparte música de se está eso, vendiendo. aparte de eso, tenés que pagar para que puedas poner tu música ahí en ese sitio. Sí, pero el pago no es mucho. El pago tal vez pagas $50 por un límite de música, ¿verdad? Ah, ok. ¿Verdad? Hay unos que solo pagas una vez y ya está, así. Pero la Ok. cosa es que cuando la música de nosotros empiece a venderse como la música africana, como el rap, como la bachata, que se venden millones de copias digitalmente, como te digo, el dueño de esa producción va a recibir una migaja y las compañías grandes, mayores, van a recibir, porque imaginamos, una canción cuesta 1.20 y 1 millón de personas lo compran, ¿verdad? Y solo te mandan un cheque a ti de 4,000, $5,000. Eso es un robo para Un mí. robo, sí. Sí. Entonces,
los dueños de esto todavía no han aprendido sobre el negocio del entretenimiento de la música, ¿verdad? Así es. Muchas bandas nunca han registrado sus canciones, la letra, la música, todo eso, ¿verdad? Y por lo que hay personas que en Guatemala, Honduras y otros países se han robado nuestras canciones y se han hecho dueñas de ellas, ¿verdad? Porque yo aún le digo a ellos, mira, hace esto y esto y esto, ¿verdad? Hasta, para proteger tu música, tu letra de tu canción. Algo simple, sencillo. Escribirlo a mano o lo typeas y te lo mandas a tu misma dirección con tu nombre, ¿verdad? Y no habrá ese sobre para que cuando alguien te robe tu música o trate de robar tu música, tú puedes decir, mire, esto es mío porque aquí está el sobre cuando yo me lo mandé a mí mismo y no lo he abierto. Yo hice esta canción en 1991 o lo que sea. So, tenemos que protegernos en muchas cosas y eso es lo que ha pasado, ¿verdad? Que nos roban la música porque ellos saben que no está registrada. Y cuando una persona graba algo y dice en el disco de ellos que producido por Ronnie Figueroa en 1991, pero esa canción yo la hice en los 80, pero no tengo nada de prueba que yo la hice. Nada. Sí, No tengo ni un cassette, no tengo ni un libro que dice que yo lo hice, no tengo nada de prueba. sí, Entonces sí, es cierto. no vas a ganar el caso, va a ser difícil, va a ser difícil. Gracias, Entonces, Jorge. eso es lo que yo trato de educar. Fíjate que hay varias formas ahora, se ha complicado, pero también se ha simplificado mucho la protección de la música por medio del autor. Como músico garífuna hay que educarse un poco, hay muchos videos en YouTube donde pueden aprender a cómo eh, registrar su música, cómo protegerla. Hay que invertir poco dinero, pero hay que invertir para que eso sea duradero y para que sea válido. Aparte de eso, también se puede ganar dinero en lugares como YouTube. Si subiste a la canción con un video o sin video, si es solamente el audio y la canción llega a tener un éxito, se puede monetizar, se puede ganar dinero a través del sitio por ejemplo, YouTube. Pero todo es un proceso. Como dijo Jorge Marín, hay que saber cómo hacer las cosas y protegerse para poder disfrutar de las ganancias de las royalties, como es la palabra, ¿verdad? Porque ese es el dinero que uno recibe como músico, como cantautor y como creador, porque no solamente gana la persona que crea la música, pero también la persona que le hace los arreglos, el pianista, el baterista, todo eso es complicado, pero se puede aprender en el internet gratis. Tu compañía fue fundada el 29 de marzo del 2021. Eh, tenés ya casi 3 años de tener la compañía, más de 3 años de hecho, y realmente sos un bastión en lo que se trata de emprendedores de la música garífuna. No es fácil, ha sido un proceso grande. ¿Me podría repetir los nombres de los grupos que tenés ahorita a la venta, ya sea en CD o en downloads? Ok, en downloads y CDs también. Tengo los dos CDs de Uguru Band, que los títulos es Puntalicious y el otro título es Real Issues de Belice. Tengo Titiman Flores, ¿verdad? Dale, dale. Y tengo también Marta Guevara, Las Torres Gemelas. Tengo los dos CD de Caliga Band, ¿verdad? Clinton y creo que el otro se llama Mazaraga, el título, ¿verdad? No, Wakina. Guatina. También Buenísimo. tengo Wakina, sí, sí. Y como dije, muy pronto va a salir lo mejor de Mando Ballesteros, ¿verdad? Que serán 10 canciones,
¿verdad? Entonces eso es lo que tengo ahí ahorita digitalmente, pero si quieren el CD, me pueden llamar, ¿verdad? Hacer una orden y yo se los mando por correo, ¿verdad? Excelente, Para hermano. personas Gracias. que, Gracias, gracias. ¿Cuáles son sí, tus 5 bandas garífunas favoritas de todo el tiempo? wow, me querés meter en problemas con la gente, pero primero voy a decir Punta Rock Soldiers y Sanigo. Y Sánigo. Estoy de acuerdo, muy Y buena. Sanigo. Ah, porque eres guatemalteco. Pero No, es aparte de eso, porque la, produce, la primera, hice la producción de Añaja y Sánigo, ese álbum que pegó. sí, pero honestamente, todas las bandas son buenas, pero la primera vez que yo escuché a Isánigo, que fue una fiesta que tuve, Isánigo y la Fuerza Brava, creo que era, el sonido, hey, eso te levanta a bailar. Ese tambor, cuando el chocolate toca ese tambor, es algo incomparable, es algo que no lo puedo explicar. La segunda, voy a decir que es la tribu garífuna. Buenísimo, buenísimo. La gran tribu La, garífuna. es que te estoy hablando de ritmos que lo escuchas y voy a decir, esa banda está tocando. La tercera, Govana. Gobana. Ay, 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 y ellos casi no grabaron, ellos no grabaron. Que yo sepa, no, pero el cantante principal, que es Figaga, él lo grabó unas cuantas canciones, creo, pero con el nombre de Después. Figaga, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Sí, Es cierto. sí. Garífuna Kids 4, Garífuna Kids, ajá. y, y la última, Quiriga Impacto. Wow, buenísima. Guiriga Impacto me encantaba también. Wow, buenísimo. Hey, ellos sacaron, el primer CD que ellos sacaron, mira amigo, yo manejaba por las calles de Nueva York en Brooklyn, donde no habían garífunas, y yo ponía ese CD. La gente me preguntaba, manejando, qué clase de música esa era, dónde podían conseguir ese CD. Y te acuerdas de que de Guiriga Impacto pegó la canción esa de 1, 2, 3, 1, 2, 3, que ha sonado en radios a nivel internacional, nacional. Los DJs la tocan todavía porque es una canción tan buena que pegó. Mire, ese CD, todas las puntas y parandas que están ahí son hits. Todas, todas. Las 9 puntas que están ahí, todas esas canciones están buenas. Todas, todísimas, ¿verdad? Ok, Es como ya el CD hablamos de de, Isani. Dime, perdón, ya hablamos de bandas favoritas. Ahora hablemos de artistas garífunas, solo artists, garífunas favoritos tuyos. el maestro Eduardo Ballesteros, Ok, Eduardo el hijo del Ballesteros. pueblo. Ok, Después le sigue Mando Ballesteros. Mando, Yo ¿de le digo el acuerdo? caballo de la punta, ¿verdad? Ah, voy a decir, porque la primera vez que lo escuché cantando a Figaga, Número 3, Figaga, ¿verdad? buenísimo, ¿de acuerdo? Sí. Um, para mí, también voy a decir, mencionar dos artistas, pero son nuevos, que recientemente están ahorita, que es Ujú. Herman Junior Roches, que es el Ok. cantante principal de Black Man Soul, Oh, sí, 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 sí. y Little June. Little June, wow, 5 tremendos. Bueno, los que me mencionaste son todos hondureños. Ahora te voy a poner un test. Mencioname 5 que no sean hondureños
que sean beliceños o guatemaltecos que te gustan y los clasificas del 1 al 5. Y hizo un error, ¿verdad? Porque entre esos 5 que te mencioné ahorita, Mojbo Flores está ahí. Ahí Mojbo está. Flores. Número 1. De acuerdo, 100%. Entonces, Mojbo Flores es el Bob Marley en la raza garífuna, en la nación garífuna. Mojbo Sí, sí. Flores, yo lo vi una vez en Brooklyn y ese hombre no tenía que bailar ni nada, solo sentarse, pararse y cantar. Que la voz de él se te mete al corazón. Se Y, proyecta. Ajá. y todas las mujeres, hasta los hombres, le estaban dando coro. Buenísimo. Ok, ahí va uno. Cuando un ¿Quién más? artista, cuando un artista hace eso, es poderoso. Sí, 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 sí. sí. De hecho, Pero no puedo mencionar otro nombre. Espérate. No, yo te voy a ayudar. Pero tuve a Mojabá Flores en mis 60 años allá en Puerto Barrios. Ahorita en el mes de marzo, el 9 de marzo, celebré mis 60 años en Puerto Barrios y mi invitado especial fue Mando Ballesteros y él vaqueó con su grupo a Mojabá Flores. Ellos dos estuvieron ahí y claro, fue un éxito. Mojabá, mis respetos para él. Ok, sigamos con tu lista. Mojabá es uno. ¿Quién más que no sea hondureño te gusta? Está Paula Castillo, yo te voy a ayudar. Está ok. Está también Andy Palacio, que en paz descanse. Empinado, sí, Ok. también. Está Quique también Van Flores. Socié de Guatemala, Socié. Pero cuando yo estoy hablando de artistas, ¿verdad? Que yo he escuchado en vivo, Ok, porque ok. una cosa es escuchar el CD digital y otra cosa es escuchar una banda o un artista en vivo, hermano. Tenés Ahí se razón. sabe quién canta, quién sabe cantar. Ya. Entonces, Sosi K, creo que lo escuché una vez en una fiesta que fui de Beliceño, pero yo estaba vendiendo mi música, mi producto, entonces no le puse atención al concierto porque estaba en venta, ¿verdad? Pero yo estoy hablando como Bob Flores, cuando yo lo he visto cantar 3 veces en vivo, 4 veces cuando fui a Belice, la última vez, y no cambia. El hombre solo abre la Buenísimo. boca y notiza. Y está también, recordémonos de que se acaba de enfermar, se estaba recuperando de un infarto, Titi Man Flores, que está en Dangrea, que también está recuperándose muy bien, pero pues le ha afectado mucho en su físico y todo. Bueno, dejemos ya ese Sí. tema. Ahora sigamos con la próxima pregunta. Esta está un poco cargadita también porque son nuevos artistas que admiras, a quienes admiras como nuevos artistas, porque hay un montón. Y pueden mencionar solo hondureños, no importa, pero ¿qué nuevos artistas admiras ahorita que están en la farándula? Bueno, el futuro con los artistas, porque los he visto en vivo. Yo no puedo hablar de artistas que he escuchado la música de ellos, porque el video o el CD, para mí, eso no es nada, eso es falso. Lo tenés que ver al Ya. artista en vivo, cantando, bailando, lo que sea. Como te dije, Black Man Soul, el cantista principal de Black Man Soul, que es Herman Junior Roches. Ese muchacho canta en inglés, español, garífuna y es un espectáculo en vivo. Pero ellos están en Blackman Soul, están en Honduras. En Honduras, sí, en Honduras. Fuimos con ellos de España el año pasado, o este año. Sí, el año pasado fuimos con ellos de España, ¿verdad? Es ese muchacho completo. Buenísimo. El segundo, que es el Michael Jackson o el Prince en la cultura garífuna, es Little June. Little June tiene June. una energía, así como Michael Jackson tiene la energía de Michael Jackson, de Prince,
salta, brinca y tiene una buena presentación en el escenario también. De ahí no puedo hablar de los demás. Tal vez hayan otros, pero no lo he visto en vivo, so no puedo hablar de ellos. ¿Te Y puedo el mencionar a estilo que alguien? ellos tienen, ok, Emilio Núñez. sí, Me gusta. Emilio Núñez, ok. de Libaya Lo he Maraza. visto 2 veces. Lo he Buenísimo. visto dos Asiatic. veces. Asiatic de Belice. Se me fue la onda. Se me fue la onda. Pero yo vi a Ciare como hace 20 años que lo vi. No sé si todavía está Todavía está, todavía está. en el. Okay. Está también Jobo, Lloyd Augustin, sé que son de Belice, de Tangriga. Está también Clayton Williams, Sewells, buenísimo. Y también el general, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El de General, Super G. Buenísimo. Sí, es bueno G. también, sí. Ok. Pero como Bueno. te dije, para mí, lo que yo he visto, esos dos, es el futuro. Porque están No, tenés jóvenes, razón. chamaquitos, y y le dan un twist a la música, ¿verdad? Le dan un twist. Pero Antes de pasar al próximo, yo me acuerdo que yo vi, mande. Antes de pasar a Dime. la próxima pregunta, quisiera también hacer una mención de un grupo que realmente me satisface mucho, que es TNC. TNC Band está en un punto muy bueno. Ahorita son de Nueva York y realmente han hecho unas producciones bonitas. Las voy a compartir el nombre aquí en el video más tarde, pero sí, TNC. TNC, buenísimo, buenísimo. Solamente quería decir eso. Pero Jorge Marín de Garífuna Entertainment Inc. ¿Por qué los dueños de la música garífuna no pueden sacarle provecho a esto? Por lo mismo que te dije antes, no saben, no se han educado cómo el negocio de entretenimiento de la música trabaja. No solo es grabar y vender, tener que hacer promoción, ¿verdad? Tener que hacer videos, ¿verdad? ¿Y cuántos artistas en aquellos tiempos hicieron videos? Ni uno. Hasta ahora están haciendo videos, ¿verdad? Los nuevos artistas, las nuevas bandas. Pero aún así, no es hacer videos, hay que hacer un video que salga claro las voces, los instrumentos, un video que sea llamativo, ¿verdad? Hay que hacer promoción en la radio, ¿verdad? Hay que hacer promoción no solo en los parques garífunas, no. Tenemos que salir también afuera de nuestra comunidad a hacer promoción. Entorno, sí, es cierto. Entonces, hay que saber, hay que venir a tiempo, a hacer un sound check para que sonemos bien, ¿verdad? Hay que tener presentación en el vestuario, también hay que invertir en el vestuario para que nos veamos profesionales. Muy ¿Verdad? importante. Todo eso, Muy importante. todo eso, todo eso. Hay unos que tienen que tener que coger clases, ¿verdad? De voces y no quieren aceptarlo, ¿verdad? Y verdad, como te digo, el artista puede ser buenísimo. Si no es un Sánchez de sonido, se va a escuchar el tambor, la guitarra más alto que la voz del artista. Y eso es lo que pasa mucho en nuestra comunidad, que ellos no vienen a hacer un sonido a tiempo, ¿verdad? 2 horas antes del show, 3 horas antes del show, sino que la fiesta comenzó y a las 11:30 llegan los artistas y a hacer sonido y después arrancan y no se escucha la voz del cantante. Se escucha mucho la maraca allá atrás. O el tambor está más alto que la guitarra, es un solo desorden. Entonces, pero sí, o sea, tenemos que invertir invertir en un buen equipo de sonido y en un buen ingeniero de sonido. Ahora, espérate, el equipo, eso sí, siempre hemos tenido buen equipo de sonido, pero hace falta ingenieros de sonido. ¿Verdad? El ingeniero de sonido, lo bueno que hay, solo he visto 2,
los demás, pero ¿qué? Si haces una grabación, tenés que hacer un press release, ¿verdad? ¿Cómo se dice en español un press release? Un anuncio de prensa. No, un comunicado De de prensa. prensa, Ya, que ya. va a salir el artista o la banda con su nueva grabación 2 meses antes, para que la gente sepa, oh, el otro mes va a salir la grabación nueva de Ronnie Figueroa y se va a estar vendiendo en estas páginas digitales o en la tienda tal. Todo eso tiene que hacer con tiempo, ¿verdad? No solo ir a vender a la fiesta o en los parques, no, es un trabajo completo, ¿verdad? El artista o la banda tiene que ir afuera de nuestra comunidad también, a canales, a hacer entrevistas, como lo que está haciendo Little June. Sí, sí, Yo sí. creo Él se que Little mantiene June ocupado. yo creo que Little June va a ser el primer artista garífuna que va a ser reconocido internacionalmente. Si él Sí, sí, sigue sí. Pero trabajando él fue a la así, escuela para porque eso. tú ves los Él videos. fue, él fue a una escuela aquí Yeah, en I don't Hollywood. know, no lo conozco. Sí. Sí, aquí fue, él estudió Yo lo para conozco eso, a él, estudió en una buena escuela. ok, Dale, dale. y se ve porque los videos que él sabe, que él saca a promocionar, salen claritos, él sale bien vestido, bien peinado, el muchacho está al 100, Jorge está al Marín, 100. gracias, oíste, Y él, por la oportunidad de platicar, de conocer de tu empresa. Sos un emprendedor único, neoyorquino, hondureño. Una última pregunta y luego pues vamos a cerrar la entrevista. ¿Cuál es tu plato favorito dentro de la gastronomía garífuna? el tapado. ¡Tapó! Buenísimo. Después de comer eso, cama, hamaca, el piso, tranquilo, a dormir por 2 horas. Si yo me como un tapado, Excelente. yo me como un tapado y no me da sueño, no sirve. Excelente, buenísimo. ¿Y qué clase de pescado es el que más te gusta dentro del tapao? Ahora me ¿Tenés gusta preferencia? sí, ahora toca no, ¿cómo se llama? Oh, en inglés, no sé en español, pámpano, Pámpano, buenísimo, ¿lo buenísimo. No, conoces? es conocido. Hey, Ajá. sí, a mí me gustaba el kingfish, el pescado rojo, ahora no quiero verlo, pámpano es el mejor pescado, para cualquier tarifa, pámpano. Excelente. Jorge, Yes. muy amable. Yes. Gracias por tu tiempo, hermano. Hemos conocido de tu vida, de tu empresa, de tu recorrido por esta tierra realmente que has dejado una huella muy bonita y un legado para las nuevas generaciones con esta plataforma que tenés que se llama garifunaentertainmentinc.com. Los músicos tienen la oportunidad de poder vender su música a través de tu sitio web, no solamente en disco compacto, sino también en downloads, o sea, digital, sino también la gente que quiera comprar música original, que va a beneficiar no solamente al músico, sino a tu empresa, pueden ir a tu sitio web a comprar usando, seguramente es un lugar donde no hay que tener miedo, pueden usar su tarjeta de crédito, su ATM, lo que sea, para poder hacer una compra segura. Y así es de que unas palabras de despedida, hermano Jorge Marín. Bueno, gracias de nuevo por invitarme a tu show. Me gustó la pregunta, me gustó la entrevista y solo quiero decirle a nuestra gente que, ¿verdad? Que nos tenemos que unificar, ¿verdad? Nos tenemos que unificar para avanzar, ¿verdad? Para desarrollarnos mejor y en todo aspecto. Somos garífunas, no importa si nacimos en Honduras, Guatemala, Belice, Nueva York, somos garífunas y tenemos que sacar la cultura positivamente al mundo, ¿verdad? Amor y paz. One love.
Gracias, hermano. One Love. Abba Iseni. Gracias por estar con nosotros y estamos en contacto y vamos a darle candela a tu sitio web para que la gente lo conozca y vamos a compartir también esta grabación para que más gente que no pudo verlo en vivo lo pueda ver en su tiempo libre. Adiós. Gracias, hermano. Gracias. Ok. Bye bye.